Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestra presentación de final del curso Impactos Económicos de los Desastres Naturales en Puerto Rico, en particular el caso de los huracán, terremotos y pandemia. Como parte de este curso, los estudiantes que están matriculados hicieron unas revisiones literarias de distintos temas y en el caso de un grupo que está compuesto por Cristian Vergara, Leanabel Bechara y Natacha Hernández, trabajaron con el tema del COVID-19, no es el agente principal de la crisis sanitaria mundial. Las primeras medidas sociopolíticas tomadas en Puerto Rico, vis a vis Estados Unidos, Ecuador y China. Ese es el título del proyecto de estos tres compañeros. Me gustaría que nos hablaran un poco de qué se trata el proyecto de ustedes brevemente y lo que hizo, pues, la parte que trabajó cada cual. No sé si Lianabel quiera empezar. Pues nosotros decidimos escoger este tema de investigación porque nos parecía pertinente eh, comparar las medidas entre países menos desarrollados con países más desarrollados y las consecuencias en cada país que surgieron de pues, estas medidas sociopolíticas. Eh, Entonces, en mi caso, escogimos el tema de Puerto Rico versus Estados Unidos. Y Estados Unidos, este tema es sumamente pertinente porque Estados Unidos y Puerto Rico tienen una relación territorial bien peculiar, que es pues que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, o en otras palabras, una colonia de Estados Unidos. Entonces, pues las medidas que tomó Trump específicamente, el presidente, repercutieron en Puerto Rico, no solo eso, sino la corrupción de Puerto Rico. Entonces, el 21 de abril, aproximadamente, Estados Unidos se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia con 213.144 casos. Paulatinamente estos casos siguieron aumentando y aumentando hasta que el 13 de este mismo mes Trump estaba ya considerando declarar un estado de cuarentena, ya que muchos otros estados estaban estableciendo cuarentena. Entonces finalmente la cuarentena se estableció el 24 de marzo, que si podemos ver estas fechas no son muy divergentes porque el 15 de marzo fue el establecimiento de cuarentena en Puerto Rico. Entonces, pues nada, eh, las posturas de Donald Trump realmente fueron las que afectaron eh, el aumento drástico de la pandemia en Estados Unidos y pues claro está, muchas de esas decisiones repercutieron en Puerto Rico pues por la relación que tenemos. Una de las autoras, Carlota García Encina, ella establece en su artículo Estados Unidos frente al COVID-19, los errores que tuvo Estados Unidos en general. Uno de estos errores fueron que no se pudieron crear planes estratégicos en Estados Unidos porque el presidente Trump tenía una mirada escéptica acerca del COVID. Es decir, él no consideraba que esto era real. Cuando en Estados Unidos dio el primer caso, él lo que hizo fue pues echarle la culpa a los chinos y a la Unión Europea por propagarlo. Y además de esto, 2 días después que declaró un estado de emergencia, lo que hizo el presidente fue liberar 50.000 millones de fondos federales a través del Stafford Act. Y pues ciertamente esto fue un error porque lo que esto causó fue una crisis que hizo que él, la necesidad de que él abriera la economía el 24 de abril del 2020. Entonces, otro error que denota la autora fue la escasez de pruebas diagnósticas.
ella establece que a pesar de la comparación de la capacidad de diagnósticos del COVID-19, es difícil a través de los estados, discúlpame, o sea, perdón, ok, Puerto Rico, esta falta de pruebas repercutió en Puerto Rico porque obviamente si no están en Estados Unidos, al haber una relación económica entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues no van a llegar en Puerto Rico. Entonces en Puerto Rico las pruebas se quedaron, no se hicieron por un buen tiempo. También establece, la falta de medidas fue uno de los factores alternos a la corrupción que agravó la crisis en Puerto Rico. Ciertamente, Donald Trump tomó estas decisiones. Al nosotros ser un territorio de los Estados Unidos, las decisiones afectan acá. Y pues finalmente también la corrupción de este país y las medidas que tomó la gobernadora per se. Entonces, otro de los autores que citamos fue Redner, y ellos establecieron una manera en que las muertes del COVID en Estados Unidos pudieron haber sido evitadas. Ellos reportaron aproximadamente 210,000 muertes y estimaron que aproximadamente pudieron salvarse entre 130,000 a 210,000 muertes. O sea, se pudieron evitar 210,000 muertes. A ver, mira, me gustaría presentarle, porque una de las cosas, me gustaría presentarle a las personas que nos están viendo, una de las cosas que me gustó del proyecto de ustedes es que ustedes presentaron una gráfica de cómo ha evolucionado la pandemia en Estados Unidos, y aquí pues se nota lo que estaban mencionando, que después de que cómo la evolución de casos en Estados Unidos ha sido extremadamente rápida, versus, por ejemplo, el caso de... Luego de esa misma gráfica que se establecen los casos después del lockdown, la gráfica sigue subiendo mucho más. Lo que pasa es que nosotros la paramos ahí. Exacto, y aquí se ve el caso de Puerto Rico, cómo evolucionaron los casos, y fíjense pues que ya ha habido un sube y baja, pero en general pues ha aumentado menos de lo que ha aumentado en Estados Unidos, y puede ser en ese sentido por las decisiones que se han tomado en Puerto Rico. Cristian, ¿cuáles han sido las diferencias que viste entre Puerto Rico y China en la parte que tú trabajaste? Pues fíjate, las mayores diferencias entre Puerto Rico y China es, yo creo que lo que ha hecho de China un país bastante exitoso en controlar el virus y la pandemia ha sido la veracidad, o sea, la consistencia que ellos han tenido en mantenerse en esas órdenes y en esas reglas de prevención que tomaron. No tan solo eso, sino cuando nosotros miramos a China, ellos tomaron muchas medidas informales. Cuando nosotros, ¿verdad? Utilizamos esa palabra en el trabajo, medidas informales, nos estamos refiriendo a esas decisiones tomadas por el gobierno que generalmente no se implementan con regularidad en un ámbito común, ¿verdad? Entre esas medidas se puede mencionar de que China, pues, tomó el control a través de, ¿verdad? De sus leyes y su política de poder movilizar y expropiar todo tipo de personal, material, transporte e instalaciones para bloquear el área de la epidemia. También tomaron control de lo que es el transporte público, el aeropuerto, estación de tren, autopista, cerrando todo. También pues por su economía que está bastante desarrollada, pues ellos pudieron construir hospitales adicionales a los que tenían, unos hospitales improvisados, en donde tomaron gimnasios y paradas de autobuses, como ejemplo, apartamentos de estudiantes universitarios y hoteles para convertirlos en hospitales. También otra de las cosas que ayudó mucho a China es que el apoyo financiero, apoyaron mucho a la comunidad médica y a la industria farmacéutica. Y también se dedicaron mucho a orientar al público, crearon hasta un artículo informativo al cual llamaron Directrices de Prevención Pública para la Neumonía COVID-19,
que fue para eso mismo, para orientar al público, ¿verdad?, de cómo nos podemos proteger con este virus. Y eso sería la diferencia más grande entre China y Puerto Rico. Interesante porque uno pues pudiese decir que, ¿verdad?, cómo chocan lo que son los derechos civiles de las personas, que en Occidente son muy importantes y la gente pues lo valoramos mucho y con razón, pero como en una pandemia pues a veces un control del gobierno, que en el caso de China que tiene una dictadura, pues puede tomar unas medidas que no se pueden tomar en muchos países de Occidente, incluyendo en Estados Unidos y en Puerto Rico, donde la gente incluso ha protestado porque no quiere que le impongan el uso siquiera de una mascarilla. Pues vemos en ese sentido ese choque, y es lo que ustedes mencionan, ¿verdad?, cómo hay ese cruce entre la política y la pandemia. Natasha, me gustaría que nos hablaras de qué diferencias viste entre Ecuador y Puerto Rico. Sí, hay distintas diferencias, aunque entre China, Estados Unidos y Ecuador, ¿verdad?, versus Puerto Rico, Ecuador es el más parecido en cierta manera. Una de las primeras decisiones que tomó Ecuador fue cerrar todo tipo de entrada, sea vía aérea, vía marítima y vía terrestre, aunque por la frontera, que es la vía terrestre, dejaron pasar a las personas, pero tenían que tener una cuarentena preventiva de 14 días. No obstante, en Puerto Rico cerraron todos los aeropuertos, menos nuestro aeropuerto principal, que es el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, aunque cabe destacar que este aeropuerto es federal. No obstante, Puerto Rico tampoco tomó ninguna carta en el asunto para quizás cerrarlo, tomar pruebas, sino que simplemente le decían a las personas que tuvieran una cuarentena preventiva de 14 días, lo que sabemos que la mayoría de las personas no iban a llevar, ya que estas vienen mayormente de vacaciones. También es bien importante que ¿verdad? Cabe destacar que el aeropuerto es importante, ya que tanto el primer caso de Puerto Rico como el de Ecuador fueron turistas que vinieron, en el caso de Ecuador, de España, y en el caso de Puerto Rico, de Italia. Así que quiere decir que en estos primeros meses era de suma importancia esos cierres de entrada. Otra decisión que Puerto Rico y Ecuador tomaron bastante igual fue que ellos cerraron los servicios públicos, menos los de primera necesidad. No obstante, no fueron estrictos como lo fue China, así que la población no los llevó a cabo, así que los casos siguieron subiendo de manera exorbitante, tanto en Puerto Rico como en Ecuador. Pero algo que a mí me interesó mucho y que fue lo que me hizo a mí y a mi grupo escoger Ecuador, es que pese a todas estas buenas o malas decisiones que se tomaron, y quiero citar según Alvarado y Arevalo, el caso de Ecuador antes de la pandemia enfrentaba una coyuntura económica llena de urgencias fiscales y con un ambiente internacional muy difícil, que estrangulaba las cuentas externas, el ambiente social, exacerbado por un manejo económico recesivo y una gestión gubernamental caracterizada por la improvisación. Puerto Rico, a su vez, sabemos que enfrenta una deuda millonaria, una desigualdad de su población, un esquema gigante de corrupción y una junta de control fiscal que está liderando este panorama. Así que la disrupción económica en ambos países está mucho antes de esta pandemia. Así que por eso a veces no importa tantas decisiones gubernamentales, sino que la economía no nos ayuda ni a nosotros, Puerto Rico, ni a Ecuador, a poder llevar esta pandemia de una mejor manera. Además, eso es interesante, Natasha, porque en el caso, por ejemplo, de China, pues también tenía una economía que estaba creciendo enormemente antes de la pandemia. E incluso yo tengo uno de mis colegas es chino y le pregunté sobre esto y él decía pues que no es lo mismo pues ¿verdad? Darle un golpe a un animal que es fuerte, robusto y que está corriendo, a un animal que ya pues está débil, y ese es el caso pues de la economía de Puerto Rico, y me gustó esa diferencia que también muestra con Ecuador. Puerto Rico, yo el trabajo de ustedes tres me gustó mucho y les recomendé que lo publicaran como parte de la serie de cuadernos que tiene el instituto, para que personas que estén trabajando este tema en el futuro pues puedan citarlo. Me gustaría ir entonces a presentar el trabajo de Yailimar y de Yailimar Fuentes,
y de Catherine Correa, que fueron otra de mis estudiantes. Trabajaron un artículo de revisión de literatura titulado FEMA ante los huracanes Katrina, que fue en New Orleans, y el huracán María, que fue en Puerto Rico, tropiezos y lecciones. Interesante ese título. Me gustaría que cualquiera de las dos nos dijera pues de qué se trata su artículo. Quizá podemos empezar con Catherine, que trabajó la parte de la introducción. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Pues el profesor, pues mi compañera y yo enfocamos nuestra revisión literaria en el impacto del huracán Katrina en Nueva Orleans y María en Puerto Rico. Pues Luisiana y Puerto Rico en los años 2005 y 2017 respectivamente provocaron un gran impacto en sus respectivas regiones, así como hubo muchas personas afectadas, también se impactó la economía, la infraestructura y la población. La primera línea de ayuda tras el impacto de cada uno de estos huracanes, la Agencia Federal para la Emergencia, como FEMA. FEMA trabajó proactivamente para suplir las necesidades de estos dos huracanes tan catastróficos. Es por esto que comparamos la respuesta de FEMA en cada uno de estos fenómenos atmosféricos y las ayudas ofrecidas. De igual forma, se comparó desde la categoría de dicho huracán la cantidad de personas afectadas, los daños provocados, las muertes derivadas de cada huracán y la manera en que cada desastre incrementó la migración afectada. En el caso del huracán Katrina, entró un 29 de agosto del 2005 como huracán categoría 5, provocó inundaciones muy elevadas, llegando a 10 pies, y donde un 80% de Nueva Orleans quedó inundada. Aproximadamente 134,000 viviendas fueron afectadas, donde de igual forma hubo un impacto poblacional. 484,674 personas que vivían en esa región migraron a otros estados, a otros países, en búsqueda de un mejor porvenir. Decidieron empezar de cero. Digamos que la ayuda de FEMA se tardó un poquito, pero pues muchos decidieron al haber perdido sus viviendas irse a otros estados. Se tiene un impacto en muertes de 1,000 a 1,800 personas. Fueron de impacto directo, así como de impacto indirecto. Podemos decir que a la falta de energía eléctrica tuvo ese impacto ahí en muerte indirecta. De igual forma. Interesante, Catherine, porque si en tu presentación si le quitamos la parte donde dice New Orleans y ponemos Puerto Rico, quizás es muy similar, ¿no? Hubo problemas con la electricidad, murieron un número bien significativo de personas. Uno de los artículos que podemos recomendar al público para el caso de las muertes es un artículo de revisión que escribieron unas colegas que se titula All Over the Place, donde pues se estima que en términos, ya en el periodo más completo murieron cerca de 3,000 personas durante ese periodo, y la migración intensa que hubo luego del huracán María también me parece muchos paralelismos entre el caso de New Orleans y Puerto Rico. Yailimar, cuéntanos de tu trabajo, la parte que hiciste dentro de este proyecto. Claro que sí. Bueno, como todos saben, y para los que no sepan, el huracán María hizo entrada en Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017 como categoría 4, con vientos de 155 millas por hora y ráfagas de 210 millas por hora, dejando todo el país sin el servicio de energía eléctrica y sin comunicaciones.
Cuando damos una mirada al pasado, los datos antes del huracán María señalan que para el 2016, Puerto Rico contaba con una población de aproximadamente 3.5 millones de habitantes, de los cuales un 17% eran personas de 65 años o más. Este porcentaje es preocupante cuando se toma en consideración las limitaciones físicas ante un desastre natural que enfrentan este grupo de personas. Aún más preocupante, los datos señalan que para el 2016 la participación laboral de los puertorriqueños era de un 44.8%, con una tasa de desempleo de 18%, y un 45% de personas vivían bajo el nivel de pobreza. Cuando analizamos estos datos, es imprescindible cuestionarnos sobre cómo estas personas que viven bajo el nivel de pobreza lograron, si lo hicieron, sobrevivir a un evento tan catastrófico como lo fue el huracán María para Puerto Rico. Desafortunadamente, vidas se perdieron a causa de este huracán. Los datos oficiales del gobierno de Puerto Rico señalan que solo hubo 64 muertes directas por el huracán. No obstante, las muertes directas no deben ser las únicas contabilizadas. Es por esto que se estima que aproximadamente 4.645 personas fallecieron a causa del huracán María, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué hizo el gobierno estatal y federal para minimizar el fallecimiento de tantas personas y cómo se hubiese prevenido tantas muertes? Son preguntas que cada puertorriqueño se debe realizar, ¿verdad? Para juzgar al gobierno, ya sea de bien o para mal. A un año del huracán se estimó que alrededor de 142,000 personas, o un 4.4% de la población de Puerto Rico, emigraron de la isla. Según la Junta de Planificación de Puerto Rico, la gran mayoría de estos puertorriqueños emigraron a los Estados Unidos, estableciéndose en especialmente los estados de Florida, Texas, Nueva York y Pensilvania. Hubo un impacto, el impacto económico del huracán María en Puerto Rico ha sido uno de grandes discrepancias porque no hay una cantidad exacta sobre las pérdidas de la economía. La Junta de Planificación de Puerto Rico estimaba un impacto neto de 43 millones de dólares al 12 de octubre del 2018, disculpa, mientras que otros estudios totalizan la pérdida entre 106 millones de dólares a 133 millones de dólares. ¿Cuál es la pérdida exacta? La realidad es que no la sabemos. A raíz de tanta necesidad en la isla, FEMA recibió alrededor de 1 millones de solicitudes válidas de asistencia individual, de las cuales un 64% reportaron daños en el hogar, un 95% falta de utilidades, un 3% daños en sus vehículos, un 73% necesidad de alimentos y un 7% necesidad de albergue. Alrededor de 825,000 personas reportaron a FEMA que carecían de alimentos y agua para poder sobrevivir luego del catastrófico evento. La respuesta de FEMA a estas solicitudes, desgraciadamente, fue una laboriosa, desorganizada y sin un gramo de empatía hacia las necesidades del pueblo de Puerto Rico, pues perdieron el rastro de alrededor de 38% de sus envíos de productos básicos. Esta pérdida de rastreo de los productos básicos se representó en una pérdida de 257 millones de dólares. Y en eso promedio, discúlpame, eso es interesante resaltarlo porque pues se piensa que el mal manejo de lo que es los servicios públicos y sobre todo después de un desastre era algo bien particular sobre el gobierno de Puerto Rico, pero vemos como FEMA, que es una agencia federal, pues también tuvo un manejo deficiente y de hecho la encuesta que estamos realizando en estas dos comunidades nos pueden arrojar más luz sobre cómo en lo que son comunidades de las más pobres que hay en Puerto Rico, cómo perciben el trabajo que hizo FEMA y en ese sentido vamos a poder complementar lo que vemos en los datos agregados, que fueron los que ustedes encontraron en la revisión literaria con lo que nos dicen en el terreno. Les agradezco a ustedes dos también sus proyectos y las invité también a que lo publicaran en la revista porque pues esto va para nuestro libro de historia, todo esto que pasó durante este periodo de desastres naturales continuos. Me gustaría presentar el trabajo de Ámbar Rodríguez, Fiamma y Amanda Vázquez, que hicieron un estudio sobre la desigualdad de género durante
o debido a la pandemia. En particular, su trabajo se titula La desigualdad económica entre hombres y mujeres debido a la pandemia COVID-19, una revisión del caso de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones. Me gustaría empezar por Ámbar, que trabajó la parte del resumen y de la introducción, que nos hable un poco de qué se trató el proyecto de ustedes. Muchas gracias, profesor. Pues como dijo el profesor Caraballo, mis compañeras Fiamma Sanabria y Amanda Vázquez y yo, Ámbar Rodríguez, le estaremos hablando sobre nuestro artículo de revisión, la desigualdad económica entre hombres y mujeres debido a la pandemia COVID-19, una revisión del caso de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones. En el último año, Puerto Rico y otros países se han visto grandemente afectados por el fenómeno de la pandemia COVID-19. Por ende, en este proyecto, basado en la literatura, encontramos la desigualdad que ha traído este suceso entre géneros. En el año 2019, según la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, que prepara el negociado del Censo Federal sobre la desigualdad de ingresos, Puerto Rico se posicionó en el primer lugar con un índice de 0.55. Le sigue el estado de Nueva York y el Distrito de Columbia con un índice de 0.51. Ahora, estos datos pueden ser influenciados por el COVID-19 y, de ser así, ¿cuál sería el grado de desigualdad económica entre hombres y mujeres en Puerto Rico como resultado de esta pandemia? En el informe de desarrollo humano del año 2015, lo cual es un reporte que publica el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, presentaron datos sobre 3 dimensiones: el estatus económico, la salud y el empoderamiento en base a desigualdad de género. En América del Norte se vio un índice de 0.38, América del Sur 0.41, Europa fue el más bajo de 0.14, el África fue el más alto de 0.53, Asia y Oceanía tuvieron un índice de 0.38, y cabe destacar que el país con mayor desigualdad fue Níger, el del continente africano, con un 0.83, y el más bajo fue Suecia, del continente europeo, con 0.09. Al ver estos resultados tan pronunciados, nos preguntamos, ¿habrá un cambio debido a esta pandemia en la desigualdad económica entre diferentes géneros? ¿La brecha de desigualdad será más ancha o veremos un decrecimiento significativo? En esto mis compañeras, ¿verdad?, les hablarán más sobre esta desigualdad. Muchas gracias, Ámbar. Me gustó en el trabajo de ustedes que presentaron este mapa que están viendo en pantalla, que es un índice de desigualdad de género que prepara las Naciones Unidas como parte de su informe de desarrollo humano. Y según ustedes están viendo, pues mientras más oscuro es el color, mayor desigualdad de género hay en ese país. Ese índice de desigualdad de género pues combina tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y el estatus económico. Esto es prepandémico, es decir, en el año 2015. Y es interesante que en Puerto Rico, en el primer informe de desarrollo humano, también hicimos este índice de desigualdad de género para Puerto Rico, y se posicionó Puerto Rico por debajo, incluso fue en el único índice de desarrollo humano que Puerto Rico salió mejor que Estados Unidos. Sin embargo, ya hay varias investigaciones que están señalando pues cómo la pandemia y el impacto de los desastres naturales pueden cambiar esa dinámica de género. Me encantaría que Amanda nos hablara de lo que encontró al revisar esta literatura. Claro que sí. Como ya mencionaba, nosotros estuvimos trabajando sobre la desigualdad económica entre la mujer y el hombre, pero antes que nada tenemos que definir qué es la desigualdad económica. Esto es cuando hay una distribución que no es igual de los ingresos a la población. Entonces, ¿qué factores hacen que se cree esta desigualdad económica? En uno de nuestros artículos encontramos que algunos de estos factores pueden ser el género, la educación, el salario, la clase social y el racismo, entre muchos factores que se pueden decir.
En el caso de Puerto Rico, encontramos que el género y la educación pues son factores muy altos. Por ejemplo, en la educación se encontró que una persona que tiene un título universitario puede obtener mayores oportunidades en comparación con una persona que no tiene ese título universitario. También el tener ese título universitario le va a dar mayor oportunidad a tener un salario que es mayor que el del salario mínimo en comparación con la persona que no tiene ese título universitario, no va a tener esas mismas oportunidades de empleo. En el caso del género pudimos encontrar que los hombres pues reciben un salario bastante mayor en comparación con las mujeres. Hay que es importante decir que esto de la desigualdad económica no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es algo que siempre ha estado presente y cuando ocurren desastres naturales, pues se ve más, es más notable. Entonces, pues cuando ocurren las pandemias, por ejemplo, por lo que estamos pasando ahora mismo, pues se hace notar más esa desigualdad económica. No es la primera vez que las personas... El mundo pasa por pandemia. En el siglo XIV pasamos por la peste negra, donde murió aproximadamente la mitad de la población en Asia y Europa. En el 1918 ocurrió la gripe española, donde murieron 50 millones de personas aproximadamente, y actualmente estamos en la pandemia del COVID, donde han muerto 1.4 millones de personas hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Esta crisis en la salud va a hacer que se impacte en distintas áreas de la economía y esos impactos pues hace que se note esa desigualdad económica entre los hombres y las mujeres, ya sea en que reciben un mayor sueldo o que son los que salen a trabajar durante la pandemia. Exactamente, lo que señala Amanda lo que está señalando Amanda en este sentido es que la pandemia, si bien es cierto que lo sufrimos todos y todas en menor o mayor grado, hay personas que la sufren más. Y en particular, en el caso de los ingresos y de los salarios y del mercado laboral, pues en la medida de que la sociedad le tira más el peso de la crianza a las mujeres que a los hombres, pues lo que ha sido esta de la educación a distancia de los hijos, pues eso ha hecho que más mujeres hayan tenido que salirse del mercado laboral para poder atender a los hijos. Y también hay muchos trabajos y ocupaciones que se han visto impactados directamente por la pandemia, como es el caso del entretenimiento, el caso del turismo, donde trabaja una proporción significativa de mujeres, mientras que hay otras posiciones que se pueden trabajar a distancia, sobre todo en el caso de servicios financieros, servicios de seguro, donde la proporción de mujeres pues quizás no es la misma. Y me gustó una gráfica que le voy a presentar pronto, bajo la sección que trabajó Fiamma, donde se habla pues esa diferencia entre la oferta laboral cuando hay hijos y cuando no hay hijos, dependiendo del tipo de trabajadora. Adelante, Fiamma, con la parte que trabajaste. Pues muy buenas noches. Pues fue de gran impacto que millones y millones de personas que perdieron el empleo alrededor del mundo, algunos pues lo perdieron completamente, otros lograron continuar con su trabajo después de cierto tiempo. Y en uno de los estudios, ¿verdad?, se compara la situación económica durante la pandemia versus antes de que surgiera esta pandemia en los Estados Unidos. Pues resulta que antes de que toda esta crisis pasara, quienes se encontraban en mayor desventaja de empleo eran los hombres, como consecuencia de un problema que hubo anteriormente en el 2008. Pero una vez ya llegó COVID, los papeles se invirtieron y las mujeres obtuvieron mayor pérdida de empleo. El desempleo de las mujeres aumentó un 12.8% entre febrero a abril, versus que los hombres, pues, el desempleo aumentó a un 9.9% en este momento. Las razones que se dieron, ¿verdad?, que en estos estudios se encontraron que las razones de todo esto era porque las mujeres son las que soportan la mayor parte del trabajo doméstico en cuanto al cuidado del niño,
ya que como no hay cuido ni escuelas, ¿verdad? Que en el día a día que estaban trabajando, pues los cuidarán en ese momento, pues ellas tienen que hacerse responsables de cuidarlos a ellos y ayudarlos en la educación. Y segundo, que también el impacto mayor que hubo durante este lockdown, pues ha sido en restaurantes, en hotelería, escuelas, servicios de alto contacto, que son sectores que son mayormente representados por las mujeres. Y esto no se dio solamente en los Estados Unidos, sino que en muchos otros países, tales como en China, en Corea del Sur, Italia, Japón, que son donde se estiman en un estudio que el 5.8% de las mujeres perdieron su trabajo permanentemente, mientras que los hombres sería de un 4.8%. Esta era la gráfica que les mencionaba sobre la oferta laboral por tipo de familia, y fíjense pues que las personas que no tienen hijos, la oferta laboral se mantuvo un poco por encima de los que tienen hijos, tanto para personas solteras como para personas que están casadas, y en ese sentido pues ahí vemos la diferencia, que en un artículo que escribí con Arlene Segarra le llamamos a eso la pared maternal, ¿no? Que pues las personas que no tienen hijos pues pueden competir más fácilmente en lo que es el mercado laboral. Y esta tabla que presentan también las compañeras muestran cómo pues la pobreza puede variar dependiendo del año, ¿verdad? Y ¿qué se espera para el 2030 en este caso, Fiamma? Que la desigualdad económica entre, ¿verdad? En este caso hombres y mujeres, que es lo que se está queriendo enseñar, va a continuar esa desigualdad, va a haber más pobreza, una pobreza extrema en las mujeres, un poquito mayor que la de los hombres, y va a continuar así por cierto tiempo. Exactamente, y eso pues es algo que va a continuar persistiendo, y fíjense que lo que se espera incluso del año 2020 al 2021, que ya vendría siendo en el corto plazo, es que la tasa de pobreza aumente, tanto para hombres como para mujeres. Siempre pues se proyecta en ese sentido que la tasa de pobreza de las mujeres va a ser mayor, esto es a nivel internacional. Le agradezco mucho el trabajo que ustedes hicieron, que está mirando un aspecto muy importante que se afecta con este evento natural que desembocó en un desastre en el caso de Puerto Rico y de la inmensa mayoría de los países. Irving, me gustaría que presentaras tu trabajo en el cual estabas mirando el impacto que tuvo el huracán María sobre los servicios médicos que se proveen en Puerto Rico. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Como mencionó el profesor, me llamo Irving Enrique Hernández Vázquez y le voy a presentar los efectos que tuvo el huracán María en los servicios médicos de la isla. El huracán María llegó el 20 de septiembre del 2017 con vientos máximos de 174 millas por hora, resultando que la destrucción total del tendedero eléctrico de Puerto Rico, dejando el 100% de la población sin electricidad y el 91% de los sitios de telefonía sin funcionar. Quería ver el impacto que tuvo el huracán María y qué forma esa interrupción de electricidad y los servicios de agua y comunicación tuvieron un efecto en los servicios médicos en la isla. Quería primero establecer la mortalidad que ocurrió primero después del huracán María, dado por el artículo de Acosta, publicado en el 2017, donde ellos estimaron que la mortalidad después del huracán María fue de alrededor de 3.400 muertos. También se puede señalar que después del paso del huracán María, en los centros de salud tuvieron problemas con los servicios de agua y luz, y una escasez de medicamentos, y como se puede esperar, hubo una alza en hospitalizaciones y un deterioro de las condiciones de salud en la isla. De las hospitalizaciones, se pudo ver una alza en pacientes con enfermedades renales y respiratorias, y al igual que coma hipersonal, entre otras enfermedades. Un artículo que yo también encontré bien curioso que quería resaltar fue en que querían establecer la relación entre el paso del huracán y las caídas. Y después del paso del huracán María hubo un aumento en las caídas alrededor de un 11% entre las personas entre 45 y 65 años de edad, y hubo un aumento en las heridas de un 5% relacionadas al trabajo.
Y esto puede ser un factor grande en las hospitalizaciones que hubo después del huracán María, pero las próximas sesiones que quiero resaltar es en el corte de servicio causado por el huracán, donde se afectó los trasplantes, los centros de oncología y los centros de diálisis. En el auxilio mutuo, que es el ejemplo que voy a utilizar, aunque ellos tenían la capacidad de tener electricidad porque tenían generadores independientes, no podían comunicarse con los pacientes, dado por la falta de destrucción de los centros de comunicación, y aunque se pudieran comunicar con ellos, los mismos pacientes tenían dificultades en llegar al hospital de auxilio mutuo. O sea, en este caso es bien importante porque estamos hablando de trasplantes. Si una persona necesita un corazón, pues necesita llegar rápido cuando se consigue un corazón para donarse. Uno de los problemas que también siguen teniendo fue que en la falta de medicamentos inmunosupresivos que se usan para cuando se dona el órgano, que no lo rechaza el cuerpo. De los centros oncológicos que tenía la isla, que eran 18 centros, 11 no estaban operando ya al comienzo que cuando pasó el huracán María. De los 7 que funcionaban, solamente 6 estaban en el área de San Juan, que eso dificultaba a muchas personas del sur de la isla a poder ir a conseguir su radioterapia, y la falta de luz y agua es bien difícil cuando tú estás dando quimioterapia a alguien. Los efectos secundarios que tiene eso pueden ser bien graves para el paciente. En los centros de diálisis, de las 48 unidades que tenía, de las 52 unidades que tenía la isla, 48 funcionaban después del paso del huracán María, pero la falta de comunicación, como se recalcó en los otros 3 anteriores ejemplos, fue bien grave porque no se podía conseguir los pacientes o no se podía conseguir los expedientes médicos para poder establecer quién es el que necesita los servicios médicos. Y la transportación fue bien grave. Después del paso del huracán no había transportación pública y las vías estaban cerradas, algunas vías estaban cerradas después del comienzo del huracán. Normalmente las personas con diálisis tienen que ir rápido, como 3 o 4 veces a la semana que van a tomar su diálisis, y cualquier interrupción puede tener efectos bien severos en la salud de la persona. Por eso, como mencioné en las primeras secciones, un alza en las hospitalizaciones debido a la necesidad de poder dializarse. También las personas no solamente servicios médicos directos como el hospital, formas de conseguir diálisis y radioterapia, pero también ir a las farmacias. Un 77% tuvo dificultad de poder acceder a su medicamento y un 47% tuvieron problemas en conectar o poder comunicarse con las propias farmacias que llegan a conseguir los medicamentos. Por las mismas razones mencionadas anteriormente. Y, sí. y en ese sentido, Irving, uno pudiese decir que gran parte de esas 3.000 muertes aproximadas del huracán María estuvieron relacionadas con el mal manejo del sistema médico hospitalario que tenemos en Puerto Rico, y a 3 años, o bueno, la pandemia nos llega casi a 2 años y medio después de ese huracán. ¿Tú dirías que eso mejoró en algo, esa situación, ese estado delicado de nuestro sistema médico hospitalario? ¿O tú crees que no ha habido mucho cambio entre lo que ocurrió bajo el huracán María y lo que está ocurriendo ahora? Yo puedo, sí, enseñar, ¿verdad?, información de que se reducieron los servicios médicos en la isla. Después del huracán María, por ejemplo, 4 servicios de diálisis cerraron y muchos servicios, o sea, no operaron de la misma forma por la disminución de pacientes que ocurrieron después del huracán María. Aunque los servicios estuvieran abiertos, las pacientes no sabían eso, no sabían que estaban abiertos, no podían llamar, los centros no podían llamarlos para atrás para que pudieran llegar a la cita. Y mucha gente se fue de la isla, o que eso disminuyó bastantemente. Y no solamente las personas, sino los enfermeros, los doctores también se fueron de la isla después del huracán María, que todo eso se puede compactar y seguir amontonándose para aumentar los peores servicios que están ocurriendo en la isla después del paso del huracán María, que afectarían un montón ahora que estamos pasando por una pandemia. En ese sentido, pues, uno diría que hoy día está aún más delicado lo que es el sistema médico hospitalario en Puerto Rico, y bueno, si nos podemos ir entonces entre todos y todas a hablar un poco sobre el muestreo, la encuesta que se hizo en la comunidad La Luna en Guánica, donde a mí me dejó sorprendido la cantidad de personas que
sufren de condiciones crónicas en esa comunidad que, Juanica, pues es importante que nuestros videntes sepan que era antes del huracán María el municipio más pobre de Puerto Rico y el municipio más pobre dentro de todos los territorios que tiene Estados Unidos, y dentro de ese municipio pobre, una de las comunidades más pobres es La Luna, y me llamó la atención sobremanera la cantidad de personas que tiene, por ejemplo, diabetes, y me encantaría que, pues, entre todos y todas me comentaran qué otro aspecto también le sorprendió de esa visita que hicimos a la comunidad, y cuyos resultados vamos a estar analizando durante el segundo semestre, y vamos a estar comparando los resultados que obtengamos en las comunidades aledañas al Caño Martín Peña con la comunidad de La Luna, y también vamos a comparar resultados a nivel isla versus lo que estamos observando en estas comunidades. Pero me encantaría que, ya que fuimos a esta comunidad, ¿qué les pareció y qué les sorprendió? Para mí, lo que fue bien impactante fue la cantidad de casas que estaban vacías, en comparando las casas que estaban ocupadas. Y de las casas que estaban ocupadas, por lo menos todos los que yo hablé, tuvieron que reparar porciones bastante grandes, columnas, paredes. La última persona que yo hablé tuvo que arreglar 3/4 de la casa. Y había un montón de personas con problemas de hipertensión, que eso siempre necesitas tener sus medicamentos para evitar el problema. Los problemas de diabetes, como mencionaste, conseguir insulina. Después, cuando sabes si se va la luz, cómo vas a mantener la insulina. Y también, ¿sabes?, lo vacío que era el lugar. No se podían ver niños. Obviamente estamos en pandemia, pero, o sea, como mencionó una persona, cuando se fue a la escuela del lugar, se fue bastante la vida del vecindario, como poder decirlo así, porque ya no se pueden ver caras. ¿Ya? Tú puedes ir de casa en casa y la mayoría están vacías. Natasha, no sé si tuviste la oportunidad de ver la escuela que estaba en la comunidad. ¿En qué estado estaba esa escuela? La escuela, yo... Ups. Adelante, Natasha, y después Leonabel puede comentar también. Perfecto, que la escuela, de verdad, pues nosotros la vimos desde la calle y estaba totalmente destruida, que yo no me quisiera imaginar si hubiera sido el temblor con niños adentro, porque la escuela se derrumbó prácticamente, ya está inservible. Exactamente. Leonabel, ¿tú querías comentar algo? Sí, Jovita Aquiles era el centro comunal, ¿verdad? A mí una persona entrevistada me habló un poquito de esa escuela, y eso es una de las anotaciones que yo hice del campo, porque muchas personas, esto es aparte, pero muchas personas no conocen. O sea, muchas personas me contestaron que no había ningún centro, la mayoría. De hecho, yo creo que la única persona que me habló de una escuela de niños cercana a la comunidad era esta persona, y esta persona era una persona bastante prominente en la comunidad, porque pues tenía un puesto bastante alto y hacía muchos trabajos comunitarios, así que él sí conoce, pero el resto de la comunidad no conoce acerca de esta escuela que está literalmente al lado de la comunidad. Y eso me sorprendió mucho con respecto a la escuela, y entre otras cosas que apunté, como por ejemplo la diversidad. Yo por lo menos encontré mucha diversidad en términos, no puedo asumir, pero de clases sociales, en términos de educación, en términos de los daños que recibieron en la casa. Podría decir que la mitad me dijeron que se graduaron, que el grado que obtuvieron fue 6º grado, mientras otros me dijeron bachillerato y maestría. Y en ese sentido es interesante, porque pues habrá personas que piensan que en Puerto Rico ya no quedan personas analfabetas, que eso era algo de la primera mitad del siglo XX. Y creo que algunas de las compañeras me mencionaba que hubo alguien que le trató una de ustedes le trató de darle a la persona el consentimiento informado para que lo leyeran, y la persona le dijo, no, yo no sé leer, no recuerdo quién fue la que me lo comentó, si fue
Ámbar A mí me pasa en una casa. a Paola. Sí. Cuéntanos esa experiencia, Paola, y qué te sorprendió. Paola Nevares, mi asistente durante este curso, y pues ha sido de gran ayuda su asistencia en esta investigación y nos acompañó también allá al campo. Cuéntanos de esa experiencia, Paola. Pues a mí me gustó mucho, ya yo había tenido la experiencia de trabajar con una comunidad haciendo una encuesta, pero nunca lo había hecho en Puerto Rico y como que fue bien impactante ver el nivel de escolaridad que se puede encontrar en Puerto Rico, porque pues no todos estamos conscientes de esa realidad. Y una de las personas que yo fui a entrevistar, yo le di el consentimiento y ella me dijo, yo no sé de eso, yo no sé leer, como que yo no sé de letras, fue lo que me dijo. Y yo le pregunté si ella quería que yo entonces le explicara lo que decía el consentimiento, se lo leyera para que ella lo entendiera. Y ella me dijo que sí, y yo le expliqué, y entonces cogió y firmó su nombre. Yo le pregunté su nombre y se lo escribí yo en letra de molde. Y ella firmó y escribió su nombre en letra de molde, así sencillo, solamente sabía escribir el primer nombre. Y es impactante que todavía, aunque no estamos conscientes de ello, hay una comunidad analfabeta bien grande en Puerto Rico. Y específicamente cuando estamos preguntando sobre las ayudas gubernamentales, estas personas no tienen acceso a solicitar estas ayudas gubernamentales porque no tienen la capacidad de pasar por el proceso. Claro, y una de las preguntas que hicimos en el cuestionario era sobre el Internet. Ámbar, ¿qué te decía la gente sobre el acceso al Internet en esta comunidad cuando hiciste la encuesta? Wow, pues tuve personas que me dijeron que nunca habían tenido acceso a Internet, como tuve personas que me dijeron que estuvieron meses sin Internet, pero fue, ¿verdad? Llevando el punto que dijo Paola, lo de la ayuda económica, hablando de María y del terremoto, fue algo bien esencial y ellos nunca estuvieron expuestos a, ¿verdad?, a obtener esta ayuda y nadie del gobierno, ni federal o estatal, inclusive del municipio, fueron a ayudarlo. Y me apenó la situación y es verdad, a veces no estamos conscientes de que existe estos privilegios y es algo, ¿verdad?, que a mí me tocó en lo personal. Definitivamente, porque si tenemos personas que no saben leer ni escribir o algunos incluso son analfabetas funcionales y por otro lado no tienen acceso al Internet, pero FEMA le estaba exigiendo a las personas que llenaran la solicitud por Internet cuando las personas no tienen Internet y muchos de ellos pues tampoco saben leer o leen con dificultad, mucho menos en un dispositivo. Amanda, ¿qué te impresionó en esa visita a la comunidad? A mí lo que me impactó mucho cuando fui allí fue que uno podía ver que las casas tenían daño y cuando pocas personas que pudieron solicitar para la ayuda, se las negaban y tenían que volverlas a solicitar y se las volvían a negar. Y entonces como que se las negaban y el daño era bien visible, tenían casas que estaban vacías, que no se podían vivir personas y era algo bien impactante y bien triste que hasta el día de hoy esas casas no se han podido arreglar. Y eso era algo preocupante porque nosotros fuimos ahora en noviembre, ¿no? Y ya estamos casi a un año, prácticamente ya el mes que viene, en enero, se cumple un año y todavía pues la reconstrucción está muy baja. Yo creo que ha habido más destrucción, algunas casas que se han destrozado. No sé, Fiamma, si tuviste oportunidad de ver alguna de estas casas que se destrozaron y ahí se quedó todo. Había un montón de casas que estaban vacías, bien destruidas, bien agrietadas, horrible. Incluso con una de las personas que está en uno de los casos, pues me contó que su casa estaba toda agrietada, pero que como no podía hacer más nada porque no le daban las ayudas, pues se quedaba viviendo ahí. E incluso esa misma persona me había dicho que, porque tenía sus familiares cerca en la comunidad, que como su casa estaba irreparable, todavía están viviendo en casetas al lado de ellos, y en verdad fue bien sorprendente que todavía haya gente así.
Cristian, qué te sorprendió de esa visita a esa comunidad y si era una experiencia que habías tenido antes en tu vida universitaria? Pues no, ha sido la primera experiencia que he tenido, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de visitar tanto un lugar, ¿verdad? Que ha sido afectado por grandemente afectado por un desastre natural. Yo creo que de las cosas que más me sorprendieron fue ver la cantidad de casas que todavía hasta el día de hoy siguen agrietadas o todavía hay muchas casas en el piso. La cantidad de casas que todavía pues están comenzando, no están ni en una construcción bastante avanzada, sino que están comenzando a construir. Y también ver la cantidad de personas que por lo menos allá, las personas que entrevisté, pues todas eran personas mayores y personas con condiciones graves de salud, personas que no deberían de estar viviendo solas en sus casas, pero están viviendo solas en sus casas. Y eso es algo que para mí en lo personal pues me sorprendió muchísimo. Definitivamente, Lianabel, ¿tú nos querías comentar algo? Acerca de lo del analfabetismo. A mí también me tocó una persona que, en una casa que no sabía leer ni escribir, no me aceptó el consentimiento, pero digo, he leído varios artículos acerca del analfabetismo y el hecho de las matemáticas y ciertamente, pues en nuestra ignorancia nosotros pensaríamos, es analfabeta, no sabe contar tampoco, pero esta persona que era analfabeta no sabía leer ni escribir. Él me dijo, no, pero ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me contó 8 casas, vacía. Me dijo, para allá arriba no hay más nada. No me atendió, esas fueron las fotografías que yo tomé acerca de, que yo subí bien arriba. Y esto es un balcón, ¿no? Que viste que estaba en el piso, está en la parte del frente de la casa. Sí, ese es un balcón y se ven, incluso si uno puede ampliar la imagen, se ven los muebles, se ven las pertenencias. Muchas personas también me mencionaron el hecho de que el alcalde prometió demoler la casa y no lo ha hecho todavía. 2 personas me mencionaron esto. Fue bien impactante ver tantas casas destruidas, había muchas con X roja, que eso significa, me imagino que no son habitables. Sí, esas son las casas que cuando fueron a inspeccionar un grupo de ingenieros e ingenieras, pues determinaron que no se podía vivir. Y a mí me llama la atención porque hay varias organizaciones que se dedican a trabajar con personas sin hogar y una vez en un trabajo que trabajé con ellas decían que Puerto Rico tiene gente sin casa y casa sin gente. Y en esta visita que vimos eso, ese fenómeno de casa sin gente. Y por otro lado, cuando vayamos entonces a la comunidad del Caño, vamos a ver de camino, sobre todo allá, muchas personas que no tienen hogar y personas que han tenido que invadir o rescatar terreno, como usted le quiera llamar, para obtener una casa que no tuviesen de otra forma. Pablo, ¿tú nos querías hacer algún comentario final? Sí, yo quería hablar sobre lo que mencionaron de el acceso a las ayudas y de que muchas personas a mí también me dijeron que denegaron las ayudas de FEMA por completo. Y también, aunque el cuestionario no toca ese tema, muchas veces tienen falta de documentación. A veces las personas son dueños de sus casas, pero no tienen el título o les piden X o Y de certificación y sencillamente no la tienen disponible y eso también inhibe que tengan acceso a esa ayuda. Y lo interesante es que el Congreso no aprobó un proyecto que era me parece que era el HR 5617, que era para ayudar a reconstruir, porque una cosa es la ayuda de FEMA, que es ayuda de emergencia, y otra es reconstrucción. Y también hay unos fondos disponibles, HR 5687, perdón. No lo aprobó, se aprobó en la Cámara Federal, no se aprobó en el Senado. Y eso es algo pues que hubiese ayudado a muchas de estas familias que ya estaban viviendo en una situación bien crítica antes de María, antes de los terremotos y antes de la pandemia.
Pues le agradezco a todos ustedes y a todas ustedes el que hayan pues participado de este curso y hayan también podido participar de nuestra visita. Yailimar no pudo ir a esa visita, pero probablemente vaya a la próxima que hagamos. Y ha sido pues un semestre diferente. Una de las cosas que más me sorprendió a mí fue conocerlos en persona. Yo me imaginaba a Cristian que era otra persona y a Fiamma que era otra persona, y cuando los veo de frente yo digo, pero ¿quién? Yo pensaba que eran amistades que estaban acompañando a los demás. Y es un semestre diferente porque eso nunca me había pasado. Todos mis estudiantes yo pues los veo todos los días y la dinámica es diferente y a pesar pues de esta distancia física hemos podido pues trabajar, buscar una gama amplia de artículos académicos sobre cómo ha impactado estos desastres naturales en Puerto Rico y en otras jurisdicciones, y esperamos pues que sea de utilidad para nosotros y para las personas que vengan después de nosotros a estudiar estos temas. Así que pues nos veremos en ese sentido en el Caño y les deseo buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, igual. Buenas noches.